Créditos Finales, un podcast en el que encontrarán recomendaciones y datos curiosos del trabajo y representación de la mujer en el cine, ya sea como actriz, directora, productora, escritora, etc. Como cada semana, les habla aquí Montserrat Urueña, una no experta en cine, pero sí soy experta en hablar un chingo, investigar cosas que me encantan, como las películas. Y también, como cada episodio después de mi presentación, les invito a seguirme en redes sociales. Me encuentran como @créditospodcast en Instagram, Twitter y Facebook. De hecho, me encuentran más en Instagram que en las demás. Ahí les comparto datos de las películas, de los personajes, de las actrices, directoras, etc. Y si este es el primer episodio que escuchas, bienvenida, bienvenido. Espero que lo encuentres interesante, que mi voz no te aburra y que te animes a escuchar otros de mis episodios y así puedas conocer más de estas mujeres en el cine. Y de paso de algún tema más, porque por ejemplo en el episodio de hoy les hablaré de aliens y de la importancia del lenguaje. Porque como seguramente ya vieron en la portada un nombre, les voy a hablar de una de mis películas favoritas de ciencia ficción, Arrival. Antes de irme de lleno con esta obra de arte, les tengo que advertir que, aunque es una película de hace 7 años, o sea, ¿qué pedo? 7 años, ¿en qué momento pasó tanto tiempo? O sea, a pesar de que no es nueva, sí les quiero anticipar que habrá spoilers. Entonces, si no han visto la película y al igual que yo odian saber de qué va a tratar, les recomiendo ponerle pausa al episodio, dejar de hacer lo que sea que estén haciendo, apagar su celular, abrir Netflix, buscar la película y darle play. Cuando terminen, obvio, regresan a este episodio, por favor. Bueno, la principal razón por la que quise hablar de Arrival no es solamente porque es la mezcla de 3 de las cosas que más me gusta hablar. Aliens, películas de Denis Villeneuve y Amy Adams, por supuesto, sino que además retrata algo que, sobre todo en películas de ciencia ficción, no suele ser algo recurrente. La persona que salva al mundo es una mujer científica. Lois, el personaje de Amy Adams y protagonista de Arrival, deja de lado estos estereotipos que las mujeres tienen en, repito, la mayoría de las películas de ficción. Y además es dentro de una historia buenísima que merece ser la pena vista más de una vez. De hecho, mientras preparaba este episodio, llegué a la conclusión de que si yo llegase a tener la oportunidad de viajar en el tiempo, me iría definitivamente al pasado. Al momento exacto en el que estaba fuera del cine esperando ver esta película. En verdad, ese sería mi viaje en el tiempo, regresar a ese momento en el que yo no tenía ni idea de la historia que estaba a punto de ver. Les mencionaba que odio los spoilers, pero así de que odio siquiera ver los trailers. A mí me gusta llegar al cine, o más bien a una película, o sea, así en general, sin saber de qué va. Y recuerdo que quise ver Arrival porque, como ya les dije, me gustan las historias de aliens, las películas de Villeneuve y Amy Adams. Y tenía mis dudas porque lo único que había visto era el póster y fue así de ¿aliens? Como que no era algo que yo habría empatado con las películas de Denis Villeneuve. Pero le di ciegamente mi voto, la vi y wow, neta, wow. Así que ahora sí hablemos de Arrival y de la doctora Lois Banks. Arrival, o La Llegada, que es el nombre que se le dio en México, como ya lo he venido mencionando, es una película de ciencia ficción estrenada en 2016, dirigida por Denis Villeneuve y basada en un cuento de 1998 llamado Story of Your Life, escrito por Ted Chiang. En una entrevista que le hicieron a Eric Heiserer, creo que se pronuncia así, Heiserer, quien fue el guionista, dijo que cuando leyó el cuento por primera vez se quedó así de wow, más personas deben conocer esta historia. Y después se encerró a escribir la adaptación al cine, o sea que de hecho fue él quien puso la historia sobre la mesa y se encargó de conseguir que Denis dirigiera la película, un dato que yo totalmente desconocía. En fin. Tanto la historia de la película como la del cuento está protagonizada por la doctora Lois Banks, interpretada por la preciosísima Amy Adams, que es una lingüista a quien las fuerzas militares contratan porque una raza de extraterrestres acaban de aterrizar en diferentes puntos del planeta Tierra y pues quieren descubrir cómo comunicarse con ellos porque básicamente quieren saber si los aliens están en la Tierra en son de paz o porque nos quieren aniquilar.
Entonces, la labor de Lois es descifrar y traducir el mensaje que los extraterrestres intentan transmitir a la humanidad antes de que los líderes políticos, militares y científicos de los otros países involucrados inicien una guerra contra los alienígenas y que eso termine pues obviamente muy mal para los humanos. En el episodio pasado, en el de The Woman King, les expliqué brevemente las trabas que te puede ir poniendo un estudio hollywoodense al buscar financiamiento para una película. Bueno, pues en este mismo punto, los estudios decían que muy buena historia y todo, pero que por favor cambiaran al personaje principal por un hombre. De hecho, la película fue distribuida por Paramount Pictures, que le metieron un chingo de dinero a la distribución, pero la financiación vino de manera independiente. Y es que, aunque en una historia de ciencia ficción no es normal ver a una mujer en el rol principal, la naturaleza de la historia de la llegada hace que casi sea necesario que la protagonista sea una mujer. Arrival es una historia de aliens, sí, pero también de la memoria, del tiempo y de la pérdida, y el factor común en todo esto es la doctora Banks. Y aunque la película se desarrolla en un ambiente 100% militar, los personajes masculinos jamás cuestionan el conocimiento de Lois. O sea, sí hay ciertas escenas en las que los tipos no están de acuerdo con ella, pero no es por el hecho de ser mujer, sino porque pues los intereses que tienen son diferentes. Los productores podrían haber aceptado el cambiar el protagonista por un hombre porque vemos que hasta aquí no hay nada que nos indique tiene que ser una mujer o tiene que ser un hombre. Es como algo muy ambiguo. Pero la principal razón por la cual se apegaron a que fuera una doctora y no un doctor es que este personaje tiene características o atributos que para bien y para mal son asociados al género femenino. Y es que Lois es una persona empática, intuitiva, compasiva y lo más importante, Lois es una madre. Y este factor tiene muchísimo peso en la historia. De hecho, de cierta manera, el hecho de ser madre es lo que genera esta misma empatía, intuición y compasión. Es un ciclo, justo como el lenguaje de estos aliens. Lois tiene éxito al decodificar el lenguaje de estos septápodos, que para quien no ha visto la película, los septápodos son los aliens, porque es una lingüista brillante con unas habilidades técnicas impresionantes, pero también gracias a estas cualidades femeninas / maternas. Si ya vieron la película, les voy a pedir que recuerden la segunda sesión de Lois con los septápodos, que es cuando lleva su pizarra y escribe la palabra human, y ahí tiene un gran avance con los aliens. Bueno, en esa escena, no sé si recuerdan, desobedece el protocolo militar que es de no te vas a acercar tanto al vidrio, no te puedes quitar tu traje y no nos puedes desobedecer. Prácticamente esas eran las 3 reglas de los militares y las 3 reglas Lois las desobedeció al inicio de esta segunda sesión. Y gracias a ello es que Lois logra conectar con los septápodos. Antes de comunicarse con ellos, logró crear un vínculo con estos seres. Incluso está esta escena en la que presiona su mano contra el vidrio que dividía a los humanos de los aliens y ese gesto es correspondido por los septápodos. Después, en el clímax de la película, que es cuando Lois evita que China y Rusia ataquen a estas naves extraterrestres, ella logra evitar que esto se lleve a cabo usando su inteligencia emocional, porque mientras estos políticos se sienten casi que presionados a hacer algo, porque ven que sus poblaciones están aterrorizadas, saqueando tiendas, exigiendo una acción, hace que las personas al mando dejen de ser racionales y actúen por actuar, sin pensar en las consecuencias de sus actos. La doctora Lois fue la única en aparentemente todo el mundo que logró hacer un movimiento racional en este momento de estrés social. Ahora bien, es imposible hablar de esta película sin mencionar ese mega plot twist con el lenguaje, esta arma que los alienígenas vienen a regalarnos. Ok, la película está basada en este cuento, Story of Your Life, escrito por Ted Chiang, quien a su vez se basó en la hipótesis de Sapir-Whorf, muy famosa al parecer, que fue propuesta hace casi 100 años por 2 lingüistas. Esta hipótesis propone que el mundo que percibimos está distorsionado por el lenguaje que hablamos, porque vemos el mundo a través de un filtro lingüístico. O sea, ¿cómo? Lo que estos 2 tipos dicen, o dijeron mejor dicho, es que las palabras de nuestro lenguaje determinan la forma en que vemos y experimentamos el mundo. Ahí les va un ejemplo. Imaginémonos un arcoíris. Automáticamente se nos viene a la mente este espectro de luz formado por diferentes bandas de colores, que son rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. Creo que son todos. Bueno, a nosotros no nos cuesta trabajo hacer esta distinción de colores pensando en que no tenemos algún problema como el daltonismo, por ejemplo,
Pero existen culturas en las que se usa la misma palabra para describir el color verde y el color azul. Entonces, para otra persona de estas culturas, cuando le pregunten sobre el arco iris, va a decir que los colores son rojo, naranja, amarillo, verde y violeta. Mientras nosotros vemos dos colores distintos, ellos solo ven uno. Y esto solamente es por el lenguaje. Es como esta escena súper icónica de The Devil Wears Prada, en la que Andy dice que ella no ve diferencia entre los cinturones, y Miranda y todos se quedan así de, güey, son dos tonos diferentes, obviamente no son iguales. Prácticamente eso es lo que plantea esta hipótesis. Las palabras de nuestro lenguaje determinan la forma en que vemos y experimentamos el mundo. Ahí les va otro ejemplo. Hay culturas y lenguas que no tienen palabras específicas para hablar del tiempo. O sea, no hay palabras como el día, mes, año, etc. Y la percepción del tiempo que estas culturas tenían era una totalmente diferente a la que conocemos. Hasta este momento, les digo, a 100 años de que publicaran esta hipótesis, muchos lingüistas han descartado su validez, pero otros han dicho, bueno, tal vez no es 100% válida, pero definitivamente tiene sus puntos buenos y válidos. Y por esa razón se ha mantenido vigente, tanto que en este momento estoy hablando de una película de miles de millones de dólares cuya historia está basada en esta hipótesis. Y de hecho, a lo largo de estos 100 años ha habido mujeres lingüistas que se basan en esta hipótesis para hablar sobre cómo nos afecta como sociedad el hecho de tener que vivir en un mundo a través de la lente de un lenguaje creado por el hombre. La gente piensa que eso de ponerle género a las palabras es algo de apenas hace 2 años, pero no, es algo que se ha iniciado por las lingüistas desde hace décadas. Y es que, a ver, ahí va otro ejemplo. Este va a ser el episodio de los ejemplos. A ver. Tenemos un grupo de personas científicas en los que hay 8 hombres y 2 mujeres. Y para hablar de todos, para generalizar diríamos un grupo de científicos. Y si por el contrario fuesen 8 mujeres y 2 hombres, para generalizar también diríamos un grupo de científicos. Ahora, si esto fuese, no sé, una nota que estamos escuchando en la radio donde no tenemos una foto, video o material audiovisual que nos haga darnos cuenta que en este grupo de científicos está conformado por hombres y mujeres, si no tenemos ese apoyo audiovisual, nuestro cerebro va a pensar que en ese grupo de científicos solo hay hombres. Y esto es por cómo utilizamos el lenguaje. Digo, es un ejemplo muy básico, pero creo que sirve para darnos una idea de que el lenguaje sí determina nuestra manera de ver el mundo. No por nada las culturas son tan diferentes unas de otras. Incluso aquí mismo en México, una persona del norte puede estar hablando con una persona del sur y tener malentendidos porque no usa las mismas palabras ni expresiones. Ahora, volviendo a la película. Arrival nos sirve como recordatorio de la importancia que tiene la comunicación. La comunicación entre personas o entre naciones o entre seres de otro mundo. Es como hasta absurdo que en esta historia las personas de todo el mundo se hayan comunicado y puesto de acuerdo gracias a la intervención de alienígenas. Y esta comunicación, repito, fue gracias a Lois, gracias a su empatía, intuición y compasión. Cuando Lois logra comprender este lenguaje que no tiene principio ni fin, un lenguaje que no es lineal y por lo tanto, basados en la hipótesis que les platiqué, al usar este lenguaje dejas de percibir el tiempo como algo lineal. No hay pasado, no hay presente ni futuro, solo se existe. Estas escenas en las que vemos a Lois con su hija no están representando que ella puede ver el futuro, o sea, no es como que sea una medium o algo así, sino que Lois estaba viviendo el futuro. Lois está aprendiendo el lenguaje al mismo tiempo que lo está enseñando y se está enamorando de Ian al mismo tiempo que se está divorciando de él. Lois decide tener a su hija al mismo tiempo que ya no la tiene. El futuro no es algo que va a pasar, es algo que ya pasó y que está pasando. Ahora, bajo esta premisa, ¿cómo Lois podría decidir no tener a su hija si antes de tenerla ya la sostuvo en sus brazos? Ya la besó, la abrazó, ya la amó, ya había vivido una vida con ella incluso antes de tenerla. Arrival está disponible en Netflix. Véanla de noche y sin ninguna distracción, por favor. Muchísimas gracias por escuchar este episodio número 22. Ya, Dios mío, qué rápido pasa el tiempo cuando uno aprende a comunicarse con los septápodos. Como siempre, les pido que me hagan llegar sus comentarios del episodio, de la película de la doctora Lois Banks, de todo el tema del lenguaje que está súper wow. Me encuentran como @créditospodcast en Instagram, Twitter y Facebook.
donde además les estaré compartiendo datos de este y de todas las películas, actrices, personajes, directoras de las que ya hablo aquí. Ya casi me estoy poniendo al corriente con los posts en Instagram, que es donde se me hace más fácil y práctico interactuar con ustedes. Entonces, si me quieren seguir en alguna red social, yo les recomiendo que sea Instagram. Va de nuevo, @créditospodcast en Instagram, Twitter y Facebook. Ya saben que también les recomiendo darles seguir al podcast en la plataforma en la que me estén escuchando, y si activan la campanita les llegará una notificación cada martes cuando un episodio nuevo ya esté publicado. Si encuentran interesantes estos episodios, les invito a que me apoyen compartiéndolo en sus redes sociales y recomendándolo a todos sus conocidos. Y por el contrario, si no les gustó el episodio, entonces les recomiendo que lo compartan con alguien que les caiga mal. Sea como sea, pero compartan, por favor. Nuevamente, muchas gracias y me escuchan el próximo martes con otro episodio de Créditos Finales. Bye. Mis fuentes fueron los artículos Sex, Death and Aliens, A Feminist Watches Arrival de Language, A Feminist Guide, Arrival Could Never Have Been Made by a Studio, Here's Why de IndieWire, un acercamiento neurocientífico a la relatividad lingüística de Fernanda Pérez Gay Juárez, y el video Arrival y el Aleph de Borges, El lenguaje del tiempo de Neocinema. Si dije un dato erróneo, reclamen a mis fuentes, no a mí. Bye.